Morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. Reinhard and Daniel is back teaching you wonderful people. Reinhard y Daniel están de vuelta enseñándoles a ustedes gente maravillosa. So now we've learned that we can all easily be idolatrous without even noticing that. Ahora, hemos aprendido que todos podemos ser fácilmente idólatras sin darnos cuenta de ello. He's now also saying verbally abusive people. Ahora, también dice personas verbalmente abusivas. Now, Reinhard, hang on. Ahora, Reinhard, espera. Verbally abusive people I shall not have any company with? ¿Se supone que no debo relacionarme con gente que abusa verbalmente? Do you know what that means? Some of the pastors have to be thrown out of the church. ¿Sabes lo que eso significa? Algunos pastores deben ser expulsados de la iglesia. And I'm not saying that critically. I've been in meetings where the pulpit was used to verbally abuse the people. Y no lo digo por criticar. He estado en reuniones donde se usaba el púlpito para abusar verbalmente de la gente. Now, remember, Paul is not talking to somebody who, under some pressure, verbally abuses the people. Ahora recuerden, Pablo no está hablando de alguien que bajo alguna presión abusa verbalmente de la gente. We've all blown the fuse under pressure. A todos se nos ha quemado el fusible bajo presión. But what happened? ¿Pero qué pasó? Paul here is talking about a situation where people lived in that sin, insisted that that's the right to live like this, had nothing but excuses. Pablo aquí está hablando de la situación donde la gente vivía en ese pecado, insistía que era su derecho de vivir así y no tenían nada más que excusas. And this is the important thing to understand. We cannot be intolerant to sin. Y esto es lo importante entender, no podemos ser tolerantes con el pecado. We cannot be tolerant to sin. Tolerantes con el pecado. Our heart's attitude has to say sin has to be hated and it's not a place for it in the Christian life. La actitud de nuestro corazón tiene que decir, el pecado tiene que ser odiado y no hay lugar para él en la vida cristiana. Or is verbally abusive or a drunkard or a swindler. O es verbalmente abusivo o un borracho o un estafador. You know, it's really interesting. I have literally met people who have used this Bible verse to say that Christians who drink are not Christians. ¿Sabes? Es realmente interesante. Literalmente he conocido personas que han usado este versículo bíblico para decir que los cristianos que beben no son cristianos. Now, Paul is not saying that. Ahora, Pablo no está diciendo eso. Paul does not say those who drink alcohol, we should not have any fellowship with them. Pablo no dice, los que beben alcohol no debemos tener ninguna comunión con ellos. I mean, in some cultures, then you could not have communion with any Christian. Es decir, en algunas culturas entonces no se podría tener comunión con ningún cristiano. If you believe this means don't drink. Si se cree que esto significa no beber. So how do we know what Paul means? Entonces, ¿cómo sabemos lo que Pablo quiere decir? Well, if you look in the original Greek, the word means to be intoxicated with alcohol. Bueno, si nos fijamos en el griego original, el verbo significa estar intoxicado con alcohol. It means that every single day you drink so much that you lose control over your body, and that's your lifestyle, and you refuse to walk away from it. Significa que todos los días bebes tanto que pierdes el control sobre tu cuerpo y ese es tu estilo de vida y te niegas a alejarte de él. Now, I've worked with alcoholics. Ahora, he trabajado con alcohólicos. I honestly have worked with a whole bunch of alcoholics. Honestamente, he trabajado con un montón de alcohólicos. And for me, it is a clear difference from the teachings of the Apostle Paul Y para mí es una clara diferencia de las enseñanzas del apóstol Pablo between a person who struggles with alcoholism and falls back and gets drunk again from time to time, y entre una persona que lucha con el alcoholismo y que vuelve a emborracharse de vez en cuando and then he comes and he says, I'm so sorry, I don't want to do that. Somebody help me and pray for me. y que luego viene y dice, lo siento mucho, no quería hacer eso, que alguien me ayude y ore por mí. Or people who said, I have a right to get drunk. I'm free in Christ. Don't judge me. O gente que dice, tengo derecho a emborracharme, soy libre en Cristo, así que no me juzguen. That's what Paul is telling you about. Never forget that. De eso habla Pablo, nunca lo olvides. You know, in my life of serving Jesus, Sabes, en mi vida de servir a Jesús, whenever I taught people the right things, alcoholics became free and they were never drunk again. siempre que enseñé a la gente las cosas correctas, los alcohólicos se volvieron libres y nunca más se emborracharon. And that's what the Bible is talking about, that you live in the freedom of Christ and hate the old habits. Y eso es de lo que la Biblia está hablando, que vivas en la libertad de Cristo y odies los viejos hábitos. And now, after that, he's saying, or a swindler. Y ahora, después de eso, él está diciendo, o un estafador. Now, what does it actually mean, a swindler? What is a swindler in your opinion?
¿Qué significa eso de un estafador? ¿Qué es un estafador en tu opinión? It's very interesting that in the original Greek, Es muy interesante que en el griego original, the word actually means a robber. la palabra en realidad significa un ladrón. A person who steals things from other people and has this as a lifestyle and don't feel bad about it. Como sabrás, es una persona que roba cosas de otras personas y que tiene un estilo de vida y no se siente mal por ello. So now Paul is telling us don't mingle with them or even have a meal with someone like that. Así que ahora Pablo nos está diciendo, no te mezcles con ellos y ni siquiera comas con alguien así. Now remember that Paul is only talking about people who are part of your fellowship, of your community, and say we are definitely Christians. Ahora recuerda que Pablo solo está hablando de personas que forman parte de su hermandad, de su comunidad y dicen somos definitivamente cristianos. So we have to take our Christian community life very serious. Así que tenemos que tomarnos muy en serio nuestra vida en la comunidad cristiana. And Paul is telling us why, because sin within the body will defile the entire body. Y Pablo nos dice el por qué, porque el pecado dentro del cuerpo contaminaría todo el cuerpo. And there's another problem. Y hay otro problema. If we live in happy, nice, beautiful Christian fellowship with those who absolutely choose to continue living in sin, Si vivimos en feliz, agradable, hermosa comunión cristiana con aquellos que absolutamente eligen seguir viviendo en pecado, besides that they defiling the body, I also believe there's a second problem. además de que están contaminando el cuerpo, creo que también hay un segundo problema. They never even see a reason to repent and get rid of a sin. Ellos nunca verán una razón para arrepentirse y deshacerse del pecado. Why should they get rid of sin? They have the best of two worlds. ¿Por qué deberían deshacerse del pecado? Tienen lo mejor de dos mundos. I have the wonderful Christian fellowship. I can use them when I need to. ¿Sabes? Tengo la maravillosa hermandad cristiana que puedo usar cuando lo necesito. And then I can also live my sinful life in the world. It's so wonderful. Y también puedo vivir mi vida pecaminosa en el mundo. Es tan maravilloso. Well, my friends, of course this is not very helpful and edifying. Bueno, mis amigos, por supuesto que esto no es muy útil y edificante. So let's become serious about the life of the church and the life of sin. Así que tomemos en serio la vida de la iglesia y la vida de pecado. Tomorrow we keep going. Mañana continuamos. Hasta mañana.